Hola de nuevo a todos, mis chismosos favoritos. Espero que estén tan entusiasmados como yo porque hoy vamos a profundizar aún más en el culebrón que tiene a Turquía al borde del colapso, el escándalo que rodea a la icónica Hande Erçel. Ya saben, nuestra querida Eda YLDZ de Love is in the Air, la actriz que nos robó el corazón con su talento y su belleza. Pero lamentablemente, en lugar de hablar de sus próximos proyectos, estamos aquí para diseccionar una tormenta de rumores y acusaciones que amenazan con empañar su impecable imagen. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a su dosis semanal de drama turco. Asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de esta y otras historias jugosas. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su lealtad. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, preparemos el té y pongámonos cómodos. Como les adelanté en el vídeo anterior, el nombre de Hande Erçel está en el centro de la polémica, pero no por su indudable éxito profesional, sino por una serie de acusaciones serias que han inundado las redes sociales y ciertos medios sensacionalistas. La acusación principal, y lo digo con cautela, es una supuesta relación extramatrimonial con un empresario turco de gran influencia. Se rumorea infidelidad, manipulación, y lo que es aún más explosivo, se habla de dinero y contratos publicitarios obtenidos de manera cuestionable. Imaginen el escándalo. Pero por favor, escuchen con atención, hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Son puras especulaciones, chismes sin fundamento que se propagan como la pólvora en Internet. Lo que sí es innegable es la virulenta campaña de desprestigio que se ha orquestado contra Hande. Su nombre se ha convertido en sinónimo de insultos y acusaciones infundadas en las redes sociales. Es una situación lamentable que nos recuerda lo fácil que es destruir la reputación de una persona en la era digital. Entonces, ¿qué motiva esta ola de odio? ¿Por qué Hande Erçel se ha convertido en el blanco de estos ataques? Las teorías son variadas. Algunos apuntan a los celos profesionales, la envidia que genera su éxito, la feroz competencia en la industria del entretenimiento. Todas estas son posibilidades plausibles, y seguramente hay algo de verdad en cada una de ellas. Pero creo que hay algo más profundo en juego. Hande Erçel es una mujer joven, atractiva, talentosa y exitosa. En otras palabras, un blanco perfecto para la crítica y el escrutinio público. Nuestra sociedad a menudo castiga a las mujeres por sobresalir, las juzga por su apariencia y las somete a estándares imposibles de alcanzar. Es como si el éxito femenino fuera percibido como una amenaza para el statu quo. Además, creo que su relación pasada con Kerem Bürsin juega un papel importante en este drama. La ruptura de esta pareja, que fue seguida con fervor por millones de fans en todo el mundo, dejó un vacío emocional en muchos corazones. Y desafortunadamente la decepción a veces se convierte en resentimiento y odio. No quiero generalizar ni afirmar que todos los que critican a Hande la odian por su separación de Kerem. Pero creo que es un factor que ha contribuido a la intensidad de esta campaña difamatoria. Es como si algunas personas sintieran la necesidad de encontrar un culpable, de culpar a alguien por el fin de su romance. Ahora, ¿qué secretos se esconden detrás de estos rumores? ¿Qué hay detrás de esta cortina de humo? Esa es la pregunta del millón, y confieso que no tengo una respuesta definitiva. Pero tengo algunas sospechas que quiero compartir con ustedes. Creo que hay individuos o grupos interesados en dañar la imagen de Hande Erçel. Tal vez competidores profesionales, tal vez exempleados resentidos, tal vez simplemente gente con malas intenciones que disfrutan viendo el mundo arder. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que están utilizando tácticas sucias y manipuladoras para lograr su objetivo. Están difundiendo rumores falsos, tergiversando información, utilizando las redes sociales como un arma para difamar y acosar. Y lo más preocupante es que están teniendo éxito. Están logrando que mucha gente crea estas mentiras y que odie a Hande Erçel sin siquiera conocerla. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos combatir esta ola de odio y desinformación? Creo que la respuesta es simple: debemos informarnos, debemos ser críticos con lo que leemos y vemos en Internet, y debemos defender la verdad. No podemos permitir que los rumores y las mentiras controlen nuestras vidas. No podemos permitir que la gente se aproveche de la fama y el éxito de otros para destruirlos. Debemos ser más empáticos, más comprensivos y más justos. En el caso de Hande Erçel, creo que debemos darle el beneficio de la duda.
Hasta que no haya evidencia sólida que demuestre lo contrario, debemos asumir que es inocente. Debemos recordarle que tiene el apoyo de sus fans y que no está sola en esta batalla. Al final del día, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Anne Ercel es una mujer talentosa y trabajadora que ha logrado mucho en su vida. No permitamos que unos simples rumores destruyan todo lo que ha construido. Es crucial recordar que Anne, como cualquier figura pública, tiene derecho a su privacidad. Si bien es natural que sintamos curiosidad por su vida personal, debemos respetar sus límites y no cruzar la línea del acoso o la difamación. Además, es fundamental recordar que las redes sociales no son la realidad. Lo que vemos en Internet es a menudo una versión distorsionada de la verdad, filtrada por intereses particulares y manipulada para generar reacciones emocionales. No debemos creer todo lo que leemos y vemos en Internet, y debemos ser especialmente cautelosos con los rumores y las acusaciones sin fundamento. En este punto me gustaría agregar que la proliferación de bots y cuentas falsas en las redes sociales ha exacerbado el problema de la desinformación. Es muy fácil crear una narrativa falsa y difundirla a gran escala, lo que dificulta aún más la tarea de separar la verdad de la mentira. Anne Ercel, por su parte, ha mantenido un silencio prudente en medio de esta tormenta mediática. Ha evitado hacer declaraciones directas sobre las acusaciones, lo que ha llevado a algunos a interpretarlo como una señal de culpabilidad. Sin embargo, creo que su silencio es una estrategia inteligente. Está protegiendo su privacidad y su salud mental, y está permitiendo que sus abogados se encarguen de la situación. En lugar de alimentar el fuego con declaraciones impulsivas, está adoptando un enfoque legal y medido. También es importante señalar que algunos medios de comunicación han actuado de manera irresponsable al amplificar los rumores sin verificar su veracidad. Esto ha contribuido a la propagación de la desinformación y ha exacerbado la campaña de desprestigio contra Anne. Estos medios, en busca de clics y titulares llamativos, han sacrificado la ética periodística y la responsabilidad social. Han preferido la sensacionalización a la verificación de hechos, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para la reputación de Anne. Además, es importante analizar el contexto cultural en el que se desarrolla este escándalo. En Turquía, como en muchas otras sociedades, existen fuertes prejuicios de género y una cultura de la difamación que puede ser muy dañina. Las mujeres que sobresalen en la vida pública a menudo son objeto de críticas más duras y juicios más severos que los hombres. Y la facilidad con la que se pueden propagar rumores falsos en las redes sociales ha exacerbado este problema. En resumen, el escándalo que involucra a Anne Ercel es un ejemplo claro de cómo los rumores y las mentiras pueden dañar la reputación de una persona y afectar su vida personal y profesional. Es un recordatorio de la importancia de ser críticos con lo que leemos y vemos en Internet, de defender la verdad y de respetar la privacidad de los demás. Es una llamada a la acción para que todos seamos más responsables con la información que consumimos y compartimos en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación y a formarse su propia opinión. Recuerden que la información es poder, y que debemos utilizar ese poder con responsabilidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Anne Ercel es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Qué creen que hay detrás de estos rumores? ¿Cómo creen que debería responder a estas acusaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Además, quiero invitarlos a seguirme en mis otras redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y mantengo una comunicación más cercana con ustedes. Pueden encontrarme en nombre de Red Social 1 como usuario de Red Social 1 y en nombre de Red Social 2 como usuario de Red Social 2. Los espero por allá. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz.